Buenas tardes a todos, ya me conocen, soy la doctora Mayra Carrillo, soy cirujano general y cirujano cardiovascular y pues hoy yo les voy a hablar acerca del trauma cardiovascular. Este es más o menos un programa de qué es lo que vamos a estar viendo a grandes rasgos, una pequeña introducción, después vamos a ir directamente al trauma cardíaco, tanto cerrado como penetrante, y después vamos a hablar del trauma de grandes vasos torácicos. En cuanto a la introducción, bueno, se dice que el trauma cardiovascular es una de las principales causas de mortalidad en accidentes vehiculares o bien caídas de altura o bien por heridas penetrantes. Tiene una incidencia del 3 al 76%. No hay algo muy específico porque realmente muchos de los datos ya son en necropsias, ¿no? Entonces, por eso es tan alto el rango. Y se dice que el índice de mortalidad es cercano al 76%, va a depender obviamente del sitio o de la lesión que se causa y también el manejo, obviamente. En cuanto al trauma cardíaco, lo podemos dividir en trauma o heridas abiertas o penetrantes, que se dice que este es el más mortal. Hasta un 90% de los pacientes que presentan un trauma abierto tienen una mortalidad antes de llegar al hospital. Y las heridas cerradas o no penetrantes se dan de un 10 al 30% en todos los traumatismos de tórax y tienen un amplio rango que ahorita vamos a hablar de ellos. En cuanto al trauma cerrado, realmente es una entidad clínica difícil de entender. ¿Por qué? Porque no hay unas guías o algo estandarizado para hacer el diagnóstico y tratamiento. Pero bueno, aquí más o menos vamos a hablar qué es lo que hay que hacer o cómo manejarlo. Se dice que, como les dije, una incidencia del 3 a 76% y llega a causar el 20% de las muertes en accidentes vehiculares. Aquí el rango de las contusiones, del trauma cerrado cardíaco va desde la contusión cardíaca hasta la ruptura, voy a cerrar un poquito la puerta, hasta la ruptura cardíaca, que es el máximo exponente de un trauma cerrado y el más mortal. Se dice que la lesión cardíaca grave presenta una mortalidad prehospitalaria hasta el 95%, hablando ya de una ruptura cardíaca. En cuanto a la fisiopatología de un trauma cerrado, hay varios mecanismos. El principal, o pues más bien, de los cuales el primero es una fuerza directa contra el tórax. En los accidentes automovilísticos o en caídas, traumas directo hacia el tórax. Fuerzas bidireccionales contra el tórax, fuerzas de desaceleración rápida, que eso está más relacionado hacia las lesiones o ruptura aórtica y ruptura cardíaca, y fuerzas indirectas, como cuando traemos el cinturón o hay aplastamiento o compresión de la cavidad abdominal y aumenta la presión en la cavidad pleural o torácica. Eso también puede causar trauma cardíaco, y la combinación de todas ellas, que en general es lo más frecuente. Aquí más o menos un dibujito de qué es lo que pasa. Aquí un trauma cardíaco directo con el volante, aquí de desaceleración, y aquí los que les comentaba de indirectas, que hay aumento de la presión intraabdominal. Hay, como les dije, varios tipos de lesiones. Una de ellas es la contusión cardíaca, que es a veces la menos severa, la conmoción cardíaca, que es una de las causas mortales, ruptura cardíaca o valvular, injuria o lesión de arterias coronarias, y las arritmias, que van muy relacionadas a la contusión cardíaca. En cuanto a la contusión cardíaca, esta es una lesión o un daño celular en los miocardios que va a tener repercusión eléctrica y enzimática. La definición histológica, que es lo importante, es que va a haber hemorragia, edema y necrosis. Eso es lo que pasa. Va a haber una lesión circunscrita, justo al sitio de la contusión. Y en la mayoría el proceso se va a resolver solo, se va a reabsorber el hematoma, a veces puede dejar escaras pequeñas. El problema es cuando son lesiones muy grandes, que puede dejar secuelas como cicatrices muy grandes que después pueden causar aneurismas y una ruptura diferida más adelante. En cuanto a la conmoción cardíaca, es una entidad justamente que está dada por un trauma contuso de bajo impacto no penetrante, y esta es directamente en la región precordial. Esto va a producir una arritmia y muerte súbita. Justamente pues les toca la mala suerte de recibir ese traumatismo durante la fase de repolarización, previa a la fase de la repolarización ventricular, justo 10 a 30 milisegundos antes del pico de la onda T, y empiezan con una fibrilación ventricular que en el mayor de los porcentajes es mortal.
Tiene una alta incidencia en la población infantil porque las teorías es que la lámina esternal es más delgada y está asociada a deportes como el hockey, el béisbol y el taekwondo por los golpes o contusiones que se puedan dar directamente. Las lesiones de arterias coronarias, la verdad es que son muy poco frecuentes, pero se pueden presentar como laceraciones, disección, la formación de aneurismas o bien la ruptura y trombosis de las arterias. La clínica va a ser muy similar a un cuadro de isquemia miocárdica. Va a haber alteraciones electrocardiográficas y en los biomarcadores como las troponinas. Se dice que la arteria más frecuentemente afectada es la descendente anterior por su localización anterior y en el tercio medio hasta el 83% de los casos. Otra de las entidades es la ruptura cardíaca, que como les había comentado ya es el máximo exponente del traumatismo cardíaco y tiene una elevada tasa de mortalidad. Obviamente va a depender de qué sitio fue la ruptura, ¿no? En estos podemos observarlo en la pared libre, que es la más frecuente y más hacia los ventrículos derecho e izquierdo, excepto interventricular, que es menos frecuente, y aquí va a debutar como una insuficiencia cardíaca por el cortocircuito de izquierda a derecha que se va a presentar, y también puede haber ruptura de los músculos papilares o de las cuerdas tendinosas, que a final de cuentas nos va a dar datos de insuficiencia valvular, dependiendo de cuál fue el sitio donde afectó. Y como les dije, el ventrículo derecho es el más afectado por la localización principalmente. En cuanto a las lesiones valvulares, estas se van a presentar pueden ser, una presentación aguda o una presentación severa, va a depender de qué tanto del aparato subvalvular se haya comprometido. Y puede hacerse nada más ruptura de los músculos o de las cuerdas tentinosas, y va a tener una diferente presentación según su afección o la válvula que haya tomado. En primer lugar, la más afectada es la válvula aórtica, que se dice que va ligada a un desprendimiento total del anillo y a lesiones de la aorta ascendente. En segundo lugar, la válvula mitral, que pues válvula mitral y tricúspide. La válvula mitral es la que vamos a tener más sintomatología, como una insuficiencia cardíaca izquierda reciente o que se instaura rápidamente. En cuanto a las lesiones del pericardio, en un gran porcentaje se van a presentar como hemopericardio o bien como un tamponade por la misma acumulación de líquido ahí en el espacio del pericardio. ¿Puede pasar desapercibida? Sí, porque a veces son lesiones muy pequeñitas y nada más se hace la cicatriz y posteriormente debutar como una pericarditis constrictiva. La longitud de las heridas pues obviamente va a ser muy variable, va a estar ligada a la cinemática del trauma, pero puede ser desde lesiones pequeñitas a lesiones tan grandes que puedan causar herniamiento cardíaco y la muerte con ello. Se dice que el 87% de los derrames pericárdicos se van a deber a lesiones como tal del pericardio y solo 57% se asocian a ruptura cardíaca como tal. Las manifestaciones clínicas pues van a ser muy inespecíficas, ¿no? Pero generalmente no hay un signo o síntoma específico de cada uno, pero podemos como orientarnos según estos síntomas. Que tenga un paciente con angina, que no hay respuesta a nitratos, que haya dolor torácico de origen no cardíaco y aumenta generalmente con los movimientos respiratorios, datos de tamponada y cardíaco, que es la tríada de Beck, que aquí hay como un foco rojo porque no todos los pacientes la presentan, porque puede que lleguen en estado hemodinámico muy alterado, que no tengamos la tríada de Beck como tal, y insuficiencia cardíaca izquierda cuando hablamos de rupturas interventriculares o valvulares. El diagnóstico, pues si ven, es varias cosas, desde ver la cinemática del trauma, pensar el paciente tuvo un trauma cardíaco o policontundido, pero viene con la marca del volante, la marca del cinturón, entonces pensar. Obviamente no todos los pacientes que lleguen en choque hipovolémico o inestables es un traumatismo cardíaco cerrado, pero sí hay que tener la sospecha si tenemos todos esos datos. De los principales paraclínicos que vamos a tener, el primer eslabón para todo esto es el
electrocardiograma. Se dice que tiene una sensibilidad del 47% y una especificidad del 79%, que no es tan alta, pero lo que aquí nos llama o lo que nos sirve es que tiene un alto valor predictivo negativo. Eso quiere decir, si el electrocardiograma y los biomarcadores salen negativos, podemos descartar una contusión cardíaca. Dentro de los principales hallazgos que vamos a encontrar en el electrocardiograma es la taquicardia sinusal en mayor porcentaje de los casos, que eso también va ligado al estrés que pasó el paciente, al susto, etcétera. Entonces, no quiere decir que ya encontramos taquicardia y ya, es lesión cardíaca, ¿no? Hay que ligarlo todo a la clínica. Fibrilación auricular del 1 al 6%, bloqueo de rama derecha, que es la secuela más frecuente por el trauma. Dijimos que cavidades derechas son las más afectadas en los traumas cerrados. Extrasístoles ventriculares monomórficas, bloqueo auriculoventricular de primer grado, onda de necrosis Q o ondas de lesión, que hablaríamos ya de alteraciones también en las coronarias, y hallazgos sugestivos de pericarditis. Aquí puse esto extra, que serían los datos que nos harían pensar en un tamponade cardíaco. Los datos clásicos, ¿no? Bajo voltaje, depresión o modificación del ST y la alternancia eléctrica en las ondas P y QRS. Entonces, el electrocardiograma va muy ligado a los biomarcadores. Ya no se usa CPK-MB. Esas se han visto que no tienen tanta importancia en el traumatismo cardíaco, ¿sale? Aquí ya se vio que la troponina I es la que hay que como biomarcador en trauma cardíaco. Se dice que todos los pacientes con traumatismo torácico hay que hacerle un electrocardiograma, que es una indicación clase 1. Y hasta el 40-83% nos van a salir alterados. Pero eso es lo importante que les comentaba. Un electrocardiograma sin alteraciones y una troponina I negativa nos habla de un valor predictivo negativo del 100%. O sea, podemos estar tranquilos de que no va a tener una contusión o un trauma cardíaco. Si hay un electrocardiograma alterado y troponinas I positivas, habrá que hacer, si tenemos en el momento la ecocardiografía, pues sería lo ideal para descartar algo más, tanto ruptura cardíaca y todo lo que habíamos comentado previamente. La radiografía en la contusión cardíaca, híjole, no es como tan de primera línea, pero nos puede orientar o nos puede dar algunas imágenes para pensar en lesiones cardíacas, principalmente en la ruptura. Pero bueno, es recomendación clase 1 para el abordaje de un paciente con trauma torácico y, como les comenté, no es eficaz en la detección de taponamiento cardíaco, pero podemos ver signos indirectos que ya más o menos lo habíamos comentado la otra vez, como el ensanchamiento mediastinal y la depresión del bronquio principal izquierdo mayor de 140 grados. La ultrasonografía es lo que más nos va a dar datos. Lo ideal en un servicio de urgencias de trauma es que podamos tener acceso a un ultrasonido, obviamente alguien que ya esté familiarizado con hacer un FAST, ¿no? Porque tiene que ver mucho también operador dependiente. Un FAST pensando visualizando las 4 P's: pericardio, perihepático, perisplénico y pélvico. Aquí es una ventana pericárdica en el FAST, nos vamos a dar cuenta si hay líquido libre en el pericardio, entonces ya podemos sospechar de que hay una lesión cardíaca o algo que necesitamos poner más estudio en eso, ¿no? Lo ideal es que tuviéramos un electrocardiograma. Si tenemos un ecocardiograma, un electrocardiograma alterado, troponinas, poder realizar un ecocardiograma transtorácico o ya en el mejor de los casos un transesofágico para que nos dé más datos desde lesiones valvulares, rupturas y la condición ahí de los movimientos ventriculares y auriculares. Y más o menos esto es un algoritmo de cómo llevar a cabo el manejo del trauma cardíaco cerrado. La sospecha, como lo comentamos, de un trauma torácico o un policontundido. Hacemos el electrocardiograma, un FAST. Si hay un electrocardiograma normal y FAST normal y el paciente está hemodinámicamente estable, no hay datos o sospecha de que haya un trauma cardíaco cerrado. Pero si el electrocardiograma está normal, no sé, arritmias, anormalidades en el ST, hay que empezar el monitoreo cardíaco, hay que tratar de hacer FAST seriados y hacer los biomarcadores. Meter al paciente a la terapia y hacer el ecocardiograma. Como les comenté, un transesofágico sería lo
lo preferido, lo preferentemente. Si obviamente vemos que haya líquido libre, más bien líquido pericárdico, ya pensar en un evento quirúrgico. El tratamiento de la contusión miocárdica, si el paciente ya dijimos, sí tiene contusión miocárdica, hicimos el diagnóstico, pero no tiene repercusión dinámica, solamente va a ser reposo absoluto, la monitorización electrocardiográfica y bioquímica y solo dar tratamiento sintomático si es que tiene dolor, etc. Pero si hay repercusión hemodinámica, hay que empezar inotrópicos, inclusive se puede poner un balón de contrapulsación intraaórtico. Si hay arritmias, pues introducir los antiarrítmicos y anticoagulación solo si evidenciamos que hay un trombo intracavitario o intracoronario. Y lo importante, monitoreo hemodinámico. A veces se recomienda poner catéteres Swan-Ganz para estar monitoreando presiones pulmonares y el uso de soluciones, no sobrecargar al paciente. En cuanto a la ruptura cardíaca, pues el tratamiento es completamente quirúrgico. Obviamente en pacientes con taponamiento, cuando hay una creación de fístulas, alguna lesión valvular grave con inestabilidad hemodinámica. Lo ideal es tratar de hacer la cirugía sin anticoagular al paciente por todos los riesgos que tiene, ya es un paciente policontundido y puede sangrar más, ¿no? Solo hacerlo, obviamente, si necesitamos hacer el pinzamiento aórtico o bien reparar lesiones mucho más severas que no se puedan hacer sin derivación cardiopulmonar. En cuanto al taponamiento cardíaco, pues bueno, debemos enfocarnos a disminuir el volumen sanguíneo del saco pericárdico para evitar ahí la compresión del ventricular y corregir el estado de disfunción diastólica. Muchas veces el taponamiento cardíaco puede hacerse desde urgencias, una ventana pericárdica con anestesia general, anestesia local, que puede ser tanto diagnóstica como terapéutica. Sale positivo y vamos a quirófano, ¿no? Sin problema. Este es más o menos cómo lo hacemos. Hacemos justamente subgifoidea, una incisión de 4 o 5 centímetros a lo más. Llegamos al pericardio. Este, por ejemplo, es un negativo, no tenía líquido acá. O bien la pericardiocentesis, que la pericardiocentesis realmente es un tema de controversia, porque número uno, lo ideal es que lo haga personal que ya está ampliamente capacitado o que tiene varia experiencia y hacerlo guiado con ultrasonido, porque si no hay más riesgo de puncionar o causar más lesión de la que no existía, ¿no? Y ahora en cuanto al trauma penetrante, se dice que la causa más frecuente del trauma penetrante van a ser lesiones por arma de fuego, o objeto punzocortante. La mortalidad prehospitalaria es alta, del 70 al 80%, y se dice que la mayoría de los afectados son personas jóvenes, que eso les ayuda un poquito como a resistir, por así decirlo, y la sobrevida es de 80 a 90% si es por objeto punzocortante, pero si es por arma de fuego, la sobrevida disminuye hasta el 60%. Pues en la fisiopatogenia obviamente va a depender del factor o la causa, el mecanismo de acción por el grado de afectación del objeto origen de la agresión. Si es punzocortante, se pueden dar desgarros pericárdicos, desgarros de la pared libre del corazón, afectación intracavitaria o valvular y lesiones en las arterias coronarias o en el sistema de conducción. Cuando son lesiones producidas por arma de fuego, pues el espectro es mucho más amplio por toda la onda expansiva que tiene el proyectil como tal. Entonces son lesiones mucho más severas, por eso la sobrevida es mucho menor. En el trauma penetrante, aquí los más frecuentes afectados son los ventrículos derecho e izquierdo. Se pueden originar fístulas entre cavidades o comunicaciones, y se dice que la lesión va a ser mucho más grave si la cámara cardíaca se encontraba en fase de llenado. Entonces, importante, todo paciente que llegue con una lesión dentro de la caja cardíaca, que es inferior a las clavículas, a la línea media clavicular y en el borde costal, hay que sospechar una lesión cardiovascular o cardíaca.
Las manifestaciones clínicas pues van a ser también muy diversas, van a depender de la afección, el sitio que está lesionado, desde que el paciente llegue con inestabilidad hemodinámica por completamente, hipotensión arterial, taquicardia, ingurgitación yugular que va a aumentar con la inspiración, que es el síndrome de Kussmaul, la triada de Beck aquí también entra, por el mismo pacientes con tamponade, galope por tercer ruido o frote pericárdico, soplos de reciente aparición en lesiones valvulares y estertores alveolares por edema pulmonar, que nos habla de una insuficiencia cardíaca. Entonces, el manejo de emergencia de un paciente con un trauma penetrante cardíaco es, si está inestable, no lo pensemos más, si es toracotomía de urgencia. Si está estable, podemos darnos el lujo de pedirle un FAST o bien, en el mejor de los casos, un ecocardiograma transtorácico transesofágico y hacerle todo el protocolo, ¿no? Para ver a qué vamos enfocados. Pero si el paciente llega inestable, pues va para adentro. Ahora, el tratamiento quirúrgico, inicialmente lo ideal, si tenemos la sospecha de una lesión cardíaca, es que podamos acceder por una esternotomía media, pero no en todos los hospitales a veces hay las sierras o el equipo para hacer la cirugía, ¿no? Entonces, se dice que también se puede hacer una toracotomía anterior izquierda o bien bilateral para poder tener acceso a ambos, a todo el mediastino. Por ejemplo, en esta imagen es una lesión del ventrículo derecho, lo están haciendo sin derivación, pusieron aquí una sonda Foley, inflaron el globito para tratar de que no esté obviamente perdiéndose sangre en lo que hacen la reparación. Y esta es una ventana pericárdica igual. Y esta sí es positiva, si ven aquí, bueno, más o menos se ve, hay muchos coágulos. Entonces, el algoritmo para el trauma cardíaco penetrante es obviamente el ATLS, el ABC, ¿no? Y hemodinámicamente inestable, toracotomía de urgencias o bien la pericardiocentesis si no estamos en condiciones, ¿no? Y si está hemodinámicamente estable, hacerle FAST, ver que no haya otros datos asociados como el neumotórax, hemotórax, que ya lo habíamos visto en la clase previa, o un hemopericardio. Si tenemos la duda, que no nos dan datos francos, podemos hacer una ventana pericárdica diagnóstica. Y bueno, estas son unas imágenes que obtuvimos, ¿verdad? Así no se debe de jugar. Y bueno, ahora en cuanto a las lesiones de grandes vasos torácicos, igual se van a dividir en penetrantes y contusas. Las penetrantes pueden lesionar cualquier vaso desde el sitio donde entran y las traumas cerrados, el principal vaso que va a afectar es la aorta. Pues el trauma penetrante de vasos torácicos es infrecuente, aunque bueno, es más frecuente en las lesiones cardíacas, pero está en el 5% de las heridas torácicas por arma de fuego y el 2% en lesiones por objetos punzocortantes. También aquí entran las lesiones iatrogénicas que podemos nosotros causar a la hora de colocar catéteres, marcapasos y podemos lesionar la subclavia principalmente, ¿no? Hasta la innominada. No, doctor. Ahora, en cuanto al trauma cerrado, que es el que nos vamos a apoyar un poquito más, me vamos a enfocar un poco más. Como les dije, el vaso principalmente afectado es la aorta. Y otros vasos que se pueden presentar lesionados es la innominada, la subclavia, las carótidas comunes, vasos pulmonares, la ácido y la vena cava. Y esta también es una de las segundas causas principales de muertes en el momento, pues en la escena del trauma, y 80% tienen mortalidad in situ porque hay ruptura del vaso, ¿no? El 20% de los que alcanzan a llegar al hospital, se dice que más de la mitad puede fallecer durante el manejo. La lesión traumática de la aorta, vamos a ver que principalmente se va a asociar con mecanismos de desaceleración, y el sitio donde va a ser más frecuente va a ser adyacente al ligamento arterioso que está entre la pulmonar, que es el istmo, que está en el 89%, que es más o menos en esta parte. La aorta ascendente tiene porcentaje de 4%, el arco transverso 2% y los troncos supraórticos, el 4%. Se dice que solo en el 10% de los casos se pueden observar laceraciones de la pared arterial y se va a asociar frecuentemente a hematomas mediastinales. Las manifestaciones clínicas principalmente va a ser el dolor torácico intenso.
Hay casos en que hay hipertensión arterial en las extremidades, pero el resto están hipotensas o normotensas, y evidencia externa de un traumatismo contuso del tórax. Podemos ver inclusive que hay un hematoma expansivo ahí que está aumentando y un soplo interescapular. El diagnóstico igual, la radiografía tampoco nos puede dar algunos datos sugestivos, pero ya no es lo ideal, pues, pero aquí podemos darnos las sospechas si tenemos fracturas de la escápula, fracturas de la clavícula, primera, segunda y tercera costillas, perdón. Nos hablan de que fue un impacto de alta velocidad o de mucha fuerza, y nos puede dar la sospecha de pudo haber tenido lesión cardiovascular, principalmente vascular aquí de los vasos torácicos. Los signos de orientación de la lesión de los vasos torácicos, o más bien de la aorta, es el ensanchamiento mediastinal, la pérdida del botón aórtico, la desviación traqueal, un hemotórax masivo, porque que se haya una ruptura completa, o un neumomediastino. Aquí en esta radiografía solo vemos un poco de ensanchamiento mediastinal, bueno, más bien no vemos, no un poco, y la pérdida del botón aórtico. Lo ideal es poder hacer una tomografía si las condiciones del paciente lo da. Antes el gold estándar era la ortografía, porque ahí podemos ver hasta la fuga y eso, pero ya con las nuevas tomografías, los nuevos cortes, ha desplazado a la angiografía. Entonces aquí lo que podemos ver son datos sospechas de lesiones en la aorta torácica y permite establecer su relación con las ramas del arco aórtico. Podemos ver, aquí vemos esta lesión como un pseudoaneurisma, flat de la íntima, disrupción de la misma o un falso aneurisma. Aquí más o menos es la misma imagen donde vemos que hay un pseudoaneurisma. Acá la vemos. Acá obviamente está con contraste, ¿no? Cuando se puede, cuando las condiciones del paciente se dan. Esto es más o menos lo que sucede en un trauma cerrado. Hay principalmente lesión de la íntima o un hematoma intramural, que estos son cuadros totalmente que pueden retomarse o sin ningún tratamiento, pero si la lesión continúa o es más fuerte, puede causar una disección localizada, una ruptura contenida, que es cuando se forma un pseudoaneurisma, o bien la ruptura sea libre, ¿no? Entonces ahí sí, aquí nos lleva irremediablemente a la muerte. El tratamiento, principalmente prehospitalario, hay que tratar de manejar la hipertensión sistólica, tratar de dar antihipertensivos para tratar que tengamos una presión sistólica entre 100, 110 a lo más. También va a tener bradicárdico al paciente para evitar la progresión de la disección. Si el paciente dice me duele, es porque seguramente esa disección va progresando. Esta es más o menos una clasificación de cómo están dadas las lesiones traumáticas de la aorta. El grado 1 solo hay lesión de la íntima, entonces aquí realmente es solo observación, mantener al paciente hipotenso, bueno, normotenso, bajar lo más que se pueda la presión y estar haciendo estudios de imagen repetitivos o ante la aparición de nuevos síntomas o inestabilidad hemodinámica, estar repitiendo los estudios. Grado 2, que hay un hematoma intramural. Grado 3, un pseudoaneurisma, o grado 4, la ruptura. Estas tres sí requieren manejo quirúrgico. Aquí hay que ver, primero, número 1, si la cirugía va a ser abierta, o bien ya con las nuevas tecnologías, con una cirugía endovascular, y aquí ver si es diferida versus inmediata. Ahorita vamos a hablar de eso. El tratamiento quirúrgico, pues abrir, ¿no? Podemos hacerlo desde una toracotomía anterior izquierda. Lo ideal es, obviamente dependerá del sitio donde está lesionada, pero bueno, hacerla con heparinización sistémica, reconstrucción con o sin bypass, dependiendo de la zona, y se dice que en pacientes con mucho tiempo de pinzamiento aórtico pueden presentar paraplegia de un 4 al 20%, y la mortalidad va del 8 al 15%. En cuanto al tratamiento endovascular, puede ser agudo o crónico, que ahorita también lo vamos a platicar, y es válida en pacientes de alto riesgo. Es menos invasivo, obviamente, y reduce la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque se hace bajo anestesia local, con anticoagulación mínima, sin toracotomía y sin circulación extracorpórea. Las limitaciones, obviamente,
los criterios anatómicos, dependiendo de qué zona es la que está afectada, de que tengamos al personal capacitado, de que tengamos los recursos también, porque obviamente no en todos los hospitales se puede, ¿no? Y pues dice que representa uno de los mayores avances terapéuticos en el manejo del trauma en los últimos años. Esto es más o menos un algoritmo de cuando tenemos ya una lesión aórtica por tomografía. El manejo médico, lo que dijimos, tratar de tener al paciente normotenso, hipotenso y bradicárdico y ver qué grado de lesión es. Si vemos una lesión grado 1 que solo es la íntima o una lesión mural, el manejo no es operativo, nada más estar vigilando que el paciente no aumente los síntomas, se mantenga hemodinámicamente estable. Si hay un pseudoaneurisma, hay que ver qué tan estable está el paciente. Si no tiene hipotensión o que el pseudoaneurisma esté muy grande, hablamos de un pseudoaneurisma mayor a 1 centímetro o bien más del 50% de la totalidad del diámetro aórtico. Si eso no pasa, bajo riesgo, podemos hacer, si es pequeñito, no operativo, si es no cirugía, perdón, si es grande, podemos hacer la reparación, pero en otro tiempo, no es de urgencia. Pero si estamos con un paciente con un aneurisma grande, hemodinámicamente estable, pues es una reparación de urgencia. Si está la ruptura, pues ahí sí no hay de pensársela, sino que entrar al quirófano con alto riesgo de mortalidad del paciente. Y como conclusiones, pues realmente el trauma cardiovascular es una entidad un poco difícil a veces de hacer todo el diagnóstico. Solo hay que recordar que hay que tener la sospecha en pacientes con trauma torácico o policontundido. Y realmente no hay muchas guías o algo que nos digan hay que hacer esto, o es más, en la ATLS tampoco viene así como tan explícito, ¿no? Pero se requiere completar todo el protocolo de estudio y darle un manejo adecuado, porque eso va a incidir en la sobrevida del paciente. Y pues, gracias.